El siguiente video fue creado con el único fin de entretener, pero por sobre todo informar. Las siguientes pruebas o acusaciones que observarás a continuación no están del todo aseguradas. Si usted se considera una persona incrédula por encima de sensible, le pedimos no observar el siguiente material. Se recomienda la discreción del espectador. Saludos ciudadanos de Chile. Este es un mensaje de un integrante más de Anonymous, para el gobierno de Chile. Hace algunas horas se produjo la renuncia del ministro de Salud, quien en 2013 fue sancionado por el Tribunal Ético del Colegio Médico, siendo expulsado 2 años más tarde por sus faltas. Ese mismo año, encaró públicamente a un periodista por una supuesta animadversión que las editoriales del periódico tendrían en su contra, advirtiendo que con él no había que meterse, dado a que poseía una protección muy fuerte. Parece que nunca entendió que el pueblo no debería temer a sus gobernantes, son los gobernantes quienes deberían temer al pueblo. Debido a lo anterior, anunciamos en reiteradas oportunidades que el exministro no era apto para el cargo, dando evidencias de que al interior del gobierno ya se sabía con anterioridad la llegada de la pandemia a Chile, sin tomar ninguna providencia y mucho menos alertar a la población. Por lo cual, en marzo anunciamos el inicio de la operación COVID. Para que sean razonables y escucharan las demandas del pueblo, entre ellas la renuncia del propio ministro, por las faltas mencionadas anteriormente y mala gestión en las medidas para resguardar el país. Sin embargo, aunque en un inicio fuimos infiltrados de reiniciar la operación, como pueden ver en la tarjeta superior desplegable, y muchos hermanos anónimos cayeron, finalmente se logró el objetivo principal, la salida del ministro. Se cree ampliamente que ustedes buscan mantener la mejor salud pública, pero se ha hecho evidente que están detrás de sus intereses privados, por sobre los públicos. Conocemos historias de torturas y asesinatos de niños con vuestros políticos de confianza y otros que han abusado de su posición de poder, para participar en el abuso sexual de niños involucrados, y eso es inaceptable. Esta no es una situación donde buscamos crear caos, pero si estás pensando que esto no pueda suceder en Chile, no tienes ni idea. Tienen sus colaboradores en cada país y organización internacional, y han estado cazando nuestros hijos y nuestros seres más vulnerables por todo el mundo. Durante estos últimos años, Chile registró un aumento del ingreso de extranjeros, incentivando la trata infantil y la trata de blanca, para su explotación laboral, sexual y el tráfico de órganos. El reciente nombramiento del nuevo ministro de Salud en Chile, no hace otra cosa que evidenciar lo que exponemos. Enrique París, es un conocido pederasta, quien ha hecho abuso económico y sexual de menores. A continuación, les dejamos el video que lo expone, y esperamos que no sigan fallando miserablemente como lo han hecho hasta ahora, en su deber de proteger a las personas. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperen. Y qué mejor también que un día como hoy, un día de venganzas políticas. A propósito, ahí tenemos abajo tuyo. Se viene sabroso. La gente nos estaba preguntando por campaña de difamación. Perrita, nosotros no nos metemos ni con Daniela Vega ni con Alicia Vial. Nosotros nos metemos con los poderosos. Y en estricto rigor, la farándula debe ser cruel para cumplir su ejercicio. Porque ahora se viene una parte en este programa que es una parte que nos encanta, que es sacrifica a un facho. En el capítulo la de semana hoy... pasada tuvimos a Alejandro dijo la otra, a Nicolás Robó, y ahora tenemos a alguien de peso pesado. Recientemente asumido como nuevo ministro de Salud, un ministerio de continuidad, como él mismo declara en términos de exhibición en su discurso de abertura, dijo la loca, y en ese sentido reventaron las redes sociales cuando la gente recordó, las que sabían, y se enteraron las que no sabían, y ahora podrán saber con lujo de detalle un particular vínculo que une al nuevo ministro de Salud con una de nuestras panelistas. Bueno, a Enrique París lo conocí por un chat. Lo conocí por un chat de esas épocas, estos chats para juntarse a culiar. Y yo estaba en ese chat buscando un poco de posibilidades para poder subsistir, pero en términos placenteros. Nunca pensé que me iba a reunir con un caballero como Enrique París. Bueno, a mí Enrique París nunca me generó desconfianza en primera instancia. Siempre me pareció bastante confiable que un caballero no me tocara y que me diera plata. Y que me fuera a dejar a mi casa en La Pintana en su lujoso auto.
todavía en esa época me parecía que podía ser normal que él no me tocara teniendo el perfil que tenía. Porque una de las cosas que a él más le gustaba decirme era que él me pasaba plata para que yo no terminara nunca siendo prostituto. Porque si él viera que yo terminaba como prostituto, él iba a sentir de que no me había salvado de nada. Yo creo de que Enrique París tenía mucha ansiedad de justificar este deseo que para él lo sentía bastante perverso, él se sentía bastante complicado con desearme. Que de hecho por eso también durante todo ese año, si tú me preguntaras si hubo sexo, eso quiero preguntar. Quiero que me lo preguntes. Amiga, José Carlos Enríquez, con 163 espectadores, un rating importante para una pregunta cuya respuesta va a estar dando vuelta por un tiempo en términos de tiempo. Quiero preguntarte, José Carlos Enríquez, ¿tuviste relaciones sexuales con Enrique París? Mira, ¿En qué términos tuviste relaciones sexuales? Sí, a esa edad, por muy joven que yo era, insisto, yo manejaba bastante bien a estos caballeros ancianos. Entonces yo podría decir, en la lógica que yo tenía en esa edad, que era bastante ingenuo también, no me la sabía toda por libro, yo podría decir en la lógica de esa edad que tenía, muy jovencito, que no había tenido nunca tuve sexo con Enrique París. Pero yo pienso y hago memoria, y sí tuvimos sexo. Lo que pasa es que el sexo que tuve con Enrique París es el sexo que él debe tener con todos los chicos que me antecedieron y que después siguieron después de mí. Porque a los hombres como Enrique París hay algo que los carcome, que es la culpa. Porque son personas que tienen una doble moral. Son personas de que predican, por ejemplo, un conservadurismo y un puritanismo moral, tanto como para estar en contra de un aborto libre, tanto como para desprestigiar palabras de mujeres importantes, tanto como para estar de acuerdo con un gobierno de derecha que es ultra homofóbico. Y él, sintiendo este deseo aberrante que tenía conmigo, con un chico muy joven, él siendo pediatra, que eso era lo que más me llamaba la atención, un pediatra con relaciones sexuales. Háblanos sobre la especialización. Enrique París es pediatra, aparte de toxicólogo, él es pediatra. Y él, aparte de ser mi novio, él también era mi médico. Entonces, cuando él me trataba mis enfermedades, él me daba doble ración de medicamento. Porque como eran solo medicamentos para niños, a mí me tenía que dar el doble. ¿Te tocó el potito, José Carlos? Sí, pues una vez me tocó el potito de una forma muy temerosa. Él me estaba viendo, yo me recosté y él solo quería tocarme el trasero, y lo único que podía decir con lo que le temblaban sus manos, le llamaba la atención lo suavecito. Le llamaba la atención lo suavecito y insistía con el cariñito acá. Yo no tenía ningún problema en tener quizás sexo con él, pero ¿sabéis qué, amiga? Todos estos caballeros con mucho dinero que tienen esta doble moral sienten tanta culpa de este deseo, de esto que están haciendo con chicos jóvenes y pobres, porque saben que están manipulando la realidad de este chico joven, el que sea, no hablo solo por mí, hablo de todos los que estuvieron antes de mí y después de mí con Enrique París, cada vez más jóvenes. Tienen estas tácticas culposas de no enredar sexualmente a los chicos, pero sí darles mucho dinero para que una dependa de ellos. Cuando Enrique París empezó a ver que yo ya me estaba independizando de él, y yo empecé ya a prostituirme, algo que él temía mucho que yo hiciera, seguramente este temor de que yo me fuera con otro más joven que él, o con más plata que él, no sé cuál era su miedo. ¿Será ese, José Carlos, la única razón por la que terminó su relación de 1 año y medio contigo? ¿O crees que hay algo más? No. Sí, es que Enrique París, bueno, el sexo, quiero decir, una vez que tuvimos sexo, que yo no tengo ningún pudor en contar estas cosas porque yo hablo de mi intimidad y del sexo de hace muchos años, así que esto no tiene nada de raro, pero que a mí quiero terminar la figura de Enrique París, esta figura culposa, que yo me senté en sus piernas, ambos vestidos, en su casa en Orcón. Yo me senté en sus piernas, me moví un poco y él eyaculó. Y se tuvo que ir al baño a limpiar porque había eyaculado sin sacarnos la ropa.
Entonces, estos su tipos pantalón. que son temblorosos, esposo, lo que les gusta de una es que una sea muy vulnerable y muy frágil. Creo de que una de las figuras también de los abusadores sexuales que se excitan con la fragilidad y lo intocable de ciertos chicos, porque son intocables. Creo que Enrique París me veía muy intocable. Y yo después empecé a independizarme porque ya había conocido la prostitución y yo no quería seguir tampoco obligado a depender de él, porque yo ya estaba dependiendo mucho de él. Yo llevaba plata para mi casa donde mi mamá en La Pintana, ¿cachai? Entonces yo sentía, sin victimismos ni nada, yo sentía de que yo tenía que avisparme, ¿cachai? Porque seguramente yo iba a seguir creciendo y Enrique París iba a cambiarme por otro más joven, como fue y como suele suceder con tipos con su perfil. Y claro, me vio demasiado independiente, un tiempo antes de terminar, me vio demasiado independiente, me vio demasiado sublevado y le conflictó enterarse de que yo ya no estaba viviendo con mi mamá, porque también coincidió que yo ya después no vivía con mi mamá los últimos días con Enrique París. Y eso le afectó mucho, a él le afectaba mucho que yo me independizara, me quería tener siempre acorralado en la pobreza para que él fuese mi Mesías Salvador por obligación. Y claro, pasó después que sí, me fui yo y llegó otro más joven. Amiga, ¿cómo se le dice a una persona que en un grado de poder considerablemente mayor a la persona con la que se vincula comete actos que lo degradan en su calidad humana? Una de las cosas que a mí más me llama la atención y que yo esto lo quiero decir con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucha responsabilidad discursiva, que yo creo que hay que tener siempre al ojo al abusador sexual cuando lo que ejerce es el poder, cuando lo que ejerce es la inseguridad en el joven, o incluso no joven, porque los esposos también lo hacen con las esposas. Cuando las esposas se independizan, los esposos las maltratan. Mi papá le pegaba a mi mamá porque mi mamá era trabajólica y le daba siempre inseguridad de que lo iba a dejar. Entonces creo de que los deseos del abusador no tienen que ver con que te culeen a la fuerza solamente, porque en este caso yo podría decir de que ni siquiera hubo sexo. Tiene que ver con que ejercen poder en situaciones de precariedad, aunque esta precariedad signifique, no sé, una familia entera, y aunque este chico precario no tenga deseos, sino de que solamente tenga el miedo de perder esa plata que te daba cada vez que te veía, sin pedirte un beso, sí, pero sin pedirte nada más que un beso, sin que eyacular por debajo del pantalón porque le provocaba demasiada culpa seguramente quitarse los pantalones frente a mí. Y creo que es importante desenmascarar a estos tipos. ¿Y sabes por qué también? Porque esto no solo me toca a mí. Yo tuve conocidos, que no los voy a nombrar porque no estoy autorizado a nombrar a mis conocidos, que sabían y se relacionaban también con estas lógicas de Enrique París. Sin ir más lejos, amigos míos en común con el hijo de Enrique París. ¿Sabido yo donde también pondría el ojo? En el hijo de Enrique París. En la relación con el hijo de Enrique París, un niño que adoptó a los 8 años y que tenía una relación bastante extraña cuando yo iba a visitar a Enrique París a su casa. Entonces, estos sujetos que son de la misma calaña todos, Mañalich, Sebastián Piñera, todos los Piñera, todos los amigos de Mañalich, entre ellos Enrique París, que antes era concertacionista y que por una pica y una pelea que tuvo con la familia Frey, votó por Piñera en la primer gobierno de Piñera. Yo estaba con Enrique París cuando en su auto me contaba sobre la pelea que estaba teniendo con la familia Frey, porque él quería aclarar de que Frei Montalva no había sido asesinado, sino de que era toda una paranoia de la familia Frey, y por picado, porque la familia Frey puso demandas en su contra,
votó por Piñera. Entonces, imagínate un tipo que no tiene convicción política, un tipo que solo tiene mucha plata, mucho poder, como para codearse con aberraciones como las familias de las que te estoy nombrando, y como para no tener pudor en ofrecerle plata a chicos pobres, a pesar de que su cuerpo culposo lo hace temblar cuando quiere tocar a estos chicos pobres. Yo me creo de que esto es, amiga, esto es de mal en peor, de Mañalich a Enrique París, de mal en peor. Quedándonos 5 minutos para el final de esta transmisión, queremos hacer importantes aclaraciones. Esta pregunta en particular la dejo a tu criterio. Mucha gente quiere saber respecto a si tú eras mayor o menor de edad cuando se generó esta relación. Yo era mayor de edad, obvio, yo era mayor de edad, pero insisto, yo creo que el abuso no solo tiene que ver con las mayorías o minorías de edades. Las madres, nuestras madres, por favor, también han sido abusadas por hombres de sus mismas edades, o mayores, o incluso menores, o por nuestros propios padres. El abuso sexual tiene que ver con esta asimetría increíble que puede haber en muchas relaciones respecto al poder, y sobre todo al poder económico. Por eso estos tipos no quieren que la gente se independice, por eso no quieren que las prostitutas sean empoderadas, por eso las Daniela Vega les molesta que las prostitutas como Alicia Vial sean desvergonzadas, porque a la gente que ha sido criada con estas lógicas de que el poderoso abusa del vulnerable, les molesta cuando el vulnerable se empodera y se independiza. ¿Por qué? Porque ya no tienen más comida para sus perversiones, ¿no? Mira, te voy a decir la abolicionista Daniela Vega al pederasta, porque yo era mayor de edad, pero no sé más. ¿Cómo quedaron, guachita? ¿Cómo quedaron con esto que les estamos revelando por primera fuente? ¿Será que después de esta segunda sesión de Pelambre Subversivo, el hashtag que primará a nivel nacional será renuncia París? ¿Será que acaso la ciudadanía, cuando ve en peligro la integridad de sus hijos, oye, y Enrique París toma el poder por pediatra, su propia? yo pensaría más enviar a mis hijos a un pediatra como Enrique París.